no es un problema difícil, este no es un problema difícil, pero sí es notorio, digamos, el hecho de que necesito demostrarles que, dado que la fuerza de fricción es proporcional a la normal, la mayoría de nosotros tenemos siempre la idea errónea de que la normal es igual al peso, y no es cierto, ¿ok? Entonces vamos a resolver este de una forma muy sencillita. Nos lo voy a copiar. De entrada nos dicen que es una caja de 1000 newtons. No nos están dando la masa, o sea, ya nos están dando el peso. Nivel significa que está nivelado, ¿ok? O sea, no hay pendiente. Con una rapidez constante mediante una fuerza de, en este caso, de 300 newtons, ¿ok? Y el ángulo, ojo, este ángulo está entre la fuerza y el bloque, en un punto en particular, ¿ok? Y está medido con respecto a la horizontal, como se muestra en la figura, ¿ok? Entonces ya está, con respecto a la horizontal. Ya acabamos. Nos preguntan, ¿cuál es el coeficiente de fricción? Coeficiente. Perdón. Coeficiente de fricción. Cinético, importante. Cinético me dicen que ya se mueve. Entre la caja y el piso. Ese es el primer inciso. En el inciso B dice, si esta fuerza de 300 newtons jala el bloque ahora hacia el otro lado, es la única diferencia entre uno y otro, en la figura, ¿cuál será la aceleración? ¿Ok? Ya no nos preguntan cuál será el coeficiente de fricción, porque en principio ya lo calculamos en el inciso A. ¿Ok? Entonces, muy sencillo. Si hay fuerzas, eso es algo que ustedes deberían como interpretar muy rápido. Si hay fuerzas, leyes de Newton, no hay de otra. ¿Ok? Y si son leyes de Newton, ¿qué tengo que hacer? Un diagrama de cuerpo libre. Entonces, tomamos la información, ya lo tenemos, como son fuerzas, necesitan un sistema de referencia. Entonces, voy a elegir, aprovechando que esto está horizontal, entonces voy a utilizar un sistema de referencia convencional, es decir, con Y hacia arriba y X hacia la... bueno, voy a elegir la dirección del movimiento hacia la derecha y en esa misma dirección voy a poner el sistema de referencia X, ¿ok? Entonces, siempre proponemos, y esto es parte de, digamos, de lo que aprendemos en este taller, es que siempre proponemos el sistema de referencia positivo en la dirección del movimiento. El sistema de referencia es perpendicular y siempre hay que ponerle los nombres, ¿ok? Entonces, este es Y X. Y luego identificamos las fuerzas que actúan sobre el objeto. Recordemos que el objeto, voy a tratar de hacer un poquito más grande esto. Recordemos que el objeto siempre se pone en el origen y se considera como un punto. Entonces, tomo el origen como si fuera este objeto y pinto las fuerzas que actúan sobre él. Entonces, la primera fuerza que hay que pintar es el peso. El peso es una fuerza que siempre, siempre, siempre apunta hacia abajo, ¿ok? Porque es la atracción que hay hacia el centro de la Tierra, ¿ok? Es el producto de la masa por la aceleración. En este problema en particular ya nos dan el peso, no nos dan la masa. Entonces aquí hay que ser cuidadosos. Identificar cuáles son los datos que nos dan, porque en ocasiones metemos la pata pensando en que lo que nos dan es la masa y lo multiplicamos por G y ya fue, ¿no? Entonces, en este caso es el peso. Esta letra W es una W minúscula. Para quien ya vio trabajo en su curso, W mayúscula está reservada para ilustrar trabajo. Entonces, creo que aquí vamos bien. Peso.
La segunda condición es, este objeto está sobre una superficie. Por lo tanto, hay una fuerza normal. Se llama normal porque es normal igual a perpendicular. Entonces la vamos a poner por aquí. ¿Ok? Ahorita la pongo vertical. Aquí quitamos, que quede completamente vertical. Y le voy a cambiar el color. ¿Ok? Y le vamos a poner en un color así. ¿Ok? Esta es la fuerza normal. Entonces, no solo pintamos flechas que representan la fuerza, sino también le ponemos nombre para que son útiles para resolver los problemas de las leyes de Newton. Entonces, ya que tenemos este no es W, sino es una fuerza normal, que se escribe o se denota por la letra N. Ya hasta ahorita tengo estas fuerzas que, ojo, no son visibles, no son aparentes, pero que sí existen. Ahora voy a poner esta que sí está ilustrada. Esta fuerza F apunta en un punto, valga la redundancia, en un punto en particular de la caja, pero va a actuar a través de toda. En el diagrama de cuerpo libre tengo que pintarla siempre saliendo del origen. Es que está en un extremo, pero no importa. Lo que va a hacer es transmitirse toda hasta el centro de masa de este objeto. Entonces, siempre la pinto saliendo del, tal vez me convenga ponerle un color similar. A ver, bueno, pues tal vez este azul clarito. Lo vamos a pintar un poco más grueso. Ahí está. Y tal vez un poquito más larga. ¿Qué es lo único que tengo que respetar? Y aquí tal vez necesite utilizar mi lapicito solo para poder indicar el ángulo. Esta fuerza y este ángulo están con respecto a una horizontal. Bueno, el eje X es horizontal. Eso significa que este ángulo, y aquí lo voy a pintar por encima, este ángulo va a ser el mismo que forme con respecto al eje X. O sea, algo que quiero, voy a hacer un poco más grande. Lo que quiero que ustedes noten, y estos son cuestiones de trigonometría. Voy a darle dibujar, voy a pintarle. Este ángulo que ustedes ven aquí es este mismo. ¿Ok? Este es teta y vale 20 grados. Entonces, este ángulo va a ser el mismo. Si ahora este yo le llamo eje X, entonces ya sé dónde está el ángulo. Entonces, el ángulo de 20 grados está aquí. Y esta es la fuerza F. ¿Ok? Esa es la fuerza externa. Y hay una fuerza que también está presente, que no nos la ilustran, es un poco como está el peso, la normal, pero está explícita o expresada en el enunciado. Entonces, ya que nos están preguntando el coeficiente de fricción, entonces hay fuerza de fricción. Y la fuerza de fricción es una fuerza que siempre se opone al movimiento. Entonces, esta caja no hay manera en que se mueva hacia el lado izquierdo. ¿Por qué no? Porque se va a mover hacia el lado derecho, hacia donde actúa la fuerza. ¿Ok? Entonces vamos a poner esta, que es la fuerza de fricción, y que la voy a pintar en color rojo para hacerla más notoria. ¿Ok? Entonces, hay un poquito más gruesa que se note. Esta en particular, es la fuerza de fricción. Para distinguirla de otras fuerzas, la escribimos con una F minúscula. ¿Okay? Entonces la voy a poner aquí, déjenme tomarla acá. Entonces la escribimos con una F minúscula y de preferencia en cursiva. Entonces así es como la van a encontrar en los libros. Entonces ya tenemos todas las fuerzas que están presentes, unas que son visibles y otras que son aparentes. Entonces ya están todas. Ya que tenemos esto, ¿qué es lo que necesitamos? Pues establecer nuestras ecuaciones. ¿Ok? Entonces voy a ir acá y ponerle objeto y voy a insertar el editor de ecuaciones. Dejen que me haga caso. Ahí está. Voy a hacerlo más cortito para que se note. Y aquí. Bien, entonces necesitamos analizar todas las fuerzas que están presentes en este objeto. Suma de fuerzas en X
La sigma implica una suma de fuerzas. Entonces voy a poner la sigma implica una suma y aquí estoy indicando que es una fuerza. Voy a analizar las fuerzas que hay en X y las fuerzas que hay en Y. Hasta aquí todos son vectores. A partir del momento en el que yo escriba la igualdad, digamos, igual a qué cosa es en donde entran en juego las leyes de Newton. ¿Por qué razón? Porque aquí es en donde analizamos. Hay diferentes preguntas que nos tenemos que hacer. Una de ellas es, ¿se mueve o no se mueve? En el enunciado nos dicen que se mueve. Entonces, si se mueve, hay que preguntarse. De nuevo, toda esa información debe estar en el enunciado. Si se mueve, sí, entonces hay que preguntarse si es con velocidad constante. Si se mueve con velocidad constante, entonces digamos que la condición aquí sería 0. ¿Por qué? Porque velocidad constante implica aceleración igual a 0. ¿Ok? Entonces, si con v constante implica, déjalo un espacio aquí, implica que masa por aceleración es igual a 0. ¿Por qué razón? Pues porque si no hay aceleración, pues no hay, si no hay cambio en la velocidad, pues no hay aceleración. Hay otra condición, ok, ¿se mueve? Sí. ¿Con velocidad constante? No. ¿Ok? Entonces, no hay velocidad constante. Si se mueve, entonces implica que tenemos que hacer que la igualdad sea masa por aceleración. ¿Ok? Entonces, esto es diferente de 0. Déjenme poner aquí el símbolo de diferente. ¿Ok? Entonces, esto es diferente de 0 y tengo que escribirlo. Para en el caso del movimiento de esta caja, pues sí es masa por aceleración. ¿Ok? Entonces ahí está, masa por aceleración. ¿Qué ocurre en el eje Y? Aún no le he puesto los vectores, pero ¿qué ocurre en el eje Y? Bueno, esto también es un poco de inferirlo. El eje, si yo empujo esta caja, de entrada no se va a hundir, a menos que esto fuera arena, ¿no? Entonces eso no ocurre. Esto no se hunde. Ni tampoco se levanta. Entonces, si no se levanta, si está en todo momento pegado al piso, al plano, a otro bloque o lo que sea, entonces, si no se levanta, en Y no hay aceleración. Y por eso es que siempre ponemos que Y es igual a 0. Estas son las condiciones a partir de las leyes de Newton y luego la información que sigue viene dada por el diagrama de cuerpo libre. Pues vamos a comenzar. Siempre comenzamos primero por todo lo que es positivo. Si este vector que vemos aquí, este vector F, no está a lo largo del eje X o Y, eso significa que lo tengo que descomponer en sus componentes rectangulares. Es decir, es una descomposición vectorial. Vamos a copiar este y quiero que vean que entonces vamos a tener que hacer lo siguiente. Este es este vector y lo tengo que descomponer. Este sería fx y también tengo que descomponer a lo largo de y, esto es fy. ¿Ok? Lo voy a poner un poquito a un lado para que se note. Esta es fx y esta fy. Voy a tomar esta, lo voy a poner aquí. Esta es fx y voy a aprovechar para describir en función del ángulo. Entonces requiere del valor de la magnitud de f por ser el cateto adyacente en un triángulo, entonces corresponde al coseno de teta. Voy a ponerle un símbolo teta. Insertar, cerrar. Ya está. Una vez que identificamos esta componente, pues es más fácil identificar esta otra, que será fy igual, si no es coseno, porque ya lo usamos, entonces será seno, porque además es la que está opuesta al ángulo. Ya que la tenemos, entonces le ponemos nombre y está aquí.
Este es FY y este es el vector F. Entonces regresamos a nuestras ecuaciones y comenzamos siempre por lo que es positivo. No siempre hay, pero siempre que sea posible, comenzamos por lo positivo para no omitir signos negativos que de repente se nos confunden con el igual. Entonces comenzamos. F coseno de teta. Déjenme ver qué me escribieron. A ver. Ahorita vamos a ver, Cintia, el por qué. El por qué a veces es coseno y a veces es seno. Pero tiene que ver con trigonometría, ¿ok? Hay que identificar. Voy a hacer bueno, voy a terminar de escribir esto y ahorita lo explico con un triangulito. Entonces tenemos F coseno de teta, que es la primera fuerza que está aquí, y después menos F minúscula, que es la fuerza de fricción. Y no hay más, ¿ok? En el caso de Y, tenemos primero lo que es positivo, que en este caso es la normal. La segunda que identifico que es el peso. Y hay una más, que es este pedacito de Y. ¿Ok? Es menos FY, que es F. Aquí me falta una F. Bueno, F seno de teta. ¿Ok? Y esto tiene que ser igual a 0. Entonces aquí me falta una F. Voy a hacerlo un poquito más grande. Ahora, vamos a ver esta cuestión que por ahí me preguntan sobre por qué utilizamos coseno y seno. Esto es así como muy rápido. Espero. Miren, tenemos este triangulito aquí. Lo voy a voltear. Ay, era al revés también. Ok. Este triangulito, siempre utilizamos trigonometría en nuestros cursos. Afortunadamente usamos trigonometría y aquí voy a hacer muy enfática, pues, del triángulo rectángulo, aprovechando que nuestro sistema de referencia es ortogonal. Significa que entre los ejes tienen un ángulo de 90 grados. Aquí hay un ángulo de 90 grados. Lo voy a poner acá. ¿Ok? Entonces, aquí, aunque no lo vean aún, hay un ángulo de 90 grados. Voy a ponerle 2, para que se vea el cuadrito. Ay, tal vez un poco más grande, que se note. Ahí está. Entonces aquí hay un ángulo de 90 grados. Toda la trigonometría que utilizamos es con base en la trigonometría de un triángulo rectángulo. ¿Por qué? Porque aprovechamos el hecho de que en este sistema de referencia X y Y forman un ángulo de 90 grados. Otra de las características que debemos tomar en consideración es el hecho de conocer el ángulo que tomamos en consideración. Aquí estamos tomando teta, pero, y esto es para explicarle un poquito a la persona que me preguntó, que yo olvidé su nombre, el hecho de que nos pudieron haber dado este otro ángulo, sí, este se va a llamar alfa y es el ángulo que se formaría con la vertical. Voy a moverme un poco, a ver si no los mareo. Ojo, esta es, no sé si lo alcancen a notar que trato de hacer énfasis aquí, pero bueno, si este fuera la fuerza, nos dan este ángulo con respecto a la horizontal, bueno, nos dan, shalala, este es teta, entonces, alfa que he pintado aquí en el triangulito azul sería el que se forma con respecto a la vertical. Esta es la horizontal y esta es la vertical. Ahora, ¿qué ocurre o qué relación hay entre teta y alfa? Bueno, teta más alfa tiene que ser 90 grados. ¿Por qué razón? Pues porque la suma de los ángulos internos de un triángulo debe de ser, 180. Si aquí ya tenemos 90, nos faltan otros 90. Si yo quiero usar o si me hubieran dado el ángulo alfa como referencia, entonces
esta fuerza F tendría que descomponerse como Fx, ay, a ver si me queda. Fx sería F, ojo, esta es la fuerza. Estoy utilizándolo como información de la hipotenusa de este triángulo rectángulo. ¿Qué es lo que tengo que ubicar? Que la hipotenusa, eso es importante, esta que es la hipotenusa y el ángulo. Entonces notemos que ahora esta vertical que estoy pintando en color naranja es alfa es el ángulo que forma con la hipotenusa y este lado. Entonces este de aquí se vuelve para este triángulo el cateto adyacente. Y este más largo se vuelve el cateto opuesto. Ya que ubicamos esta, entonces la parte más larga que corresponde a la horizontal para el ángulo alfa sería F seno, porque corresponde, es la función asociada al cateto opuesto, entonces sería F seno de alfa. Y en Y sería F coseno, porque es el cateto adyacente de alfa. Entonces, por esa razón, en algunas ocasiones utilizamos seno o coseno. ¿De qué depende? Del vector, que en este caso lo utilizamos como referencia en la hipotenusa de un triángulo rectángulo. Así que espero que esto haya servido de un poco de repaso. Déjenme ir acá al inicio y seleccionar. Ahí me ataranté. Seleccionar objetos. A ver si así. Ok. Y le voy a dar control X. Y déjenme hacer un poco más pequeñito esto. Y lo voy a poner acá aparte y solo para que no me estorbe. Ok. Se va a quedar ahí. Pero. Ahí no sé qué hice. A ver. Ahí está. Lo voy a dejar por acá y solo para que no me estorbe aquí. Bien, regresamos. Bien, entonces, ya que llegamos hasta este punto, ¿qué pasó aquí? Creo que se murió. Maté sin querer las ecuaciones. Bueno, voy a tener que volverlas a reescribir. Voy a utilizar la información que tengo aquí, esto de la suma de fuerzas en X y la suma de fuerzas en Y, que de repente las perdí. Creo que no le di guardar y se murieron. ¿Ok? Ojo, otra de las cosas que es importante mencionar es esta situación de al inicio en esta ecuación yo he puesto que la suma de fuerzas, así, literal, suma de fuerzas en X, lo voy a reescribir porque ya no me permite editarlo. La suma de fuerzas en X fue masa por aceleración porque se mueve y esto va a ser igual a F coseno de teta, que es la componente de la fuerza a lo largo del eje X, menos la fuerza de fricción. Y hasta ahí. Y después escribo la de Y. Profesora, Mande. ¿se multiplica el vector por el coseno de teta o la magnitud? Es la magnitud. En Oh, consideración que todo lo que estoy poniendo son magnitudes. Eso es interesante. ¿Ok? Aquí, no, quiero que notes que aquí ya no hay flechitas. Porque ok, todo está lo que bien. estoy trabajando son magnitudes. Todo, todo, todo. ¿Por qué razón? Porque al establecer el sistema de referencia, de alguna manera, con los signos, indico la dirección de los vectores. ¿Ok? Entonces, todo lo que se trabaja aquí son magnitudes. Las componentes de un vector tienen un valor siempre positivo. Siempre, siempre, siempre. Ojo, que estén hacia la izquierda, la derecha o en otra dirección, digamos, está dado por los signos que asociamos de acuerdo al sistema de referencia. ¿Okay? Pero todo debe ser medible. No podemos poner ahí menos tal cosa, porque acabamos de demostrar, déjenme darle aquí update para que no me pase lo de hace rato. Aquí, por ejemplo, en este triangulito, a ver si me deja sacarlo, ok. En este triangulito, este cateto o este lado existe y este otro también.
y va a valer lo mismo, es decir, va a tener el mismo tamaño, por así decirlo, independientemente, lo voy a pintar así, independientemente de si la fuerza va hacia acá, lo voy a pintar en color rojo y más grueso. Estos valores o las componentes de estos vectores van a tener el mismo valor independientemente de si esta flecha, o es decir, la magnitud de esta flecha va hacia la izquierda o hacia la derecha, es decir, hacia arriba o hacia abajo. No va a cambiar el tamaño de estos lados del triángulo. Es decir, este se va a calcular siempre con F, shalala, shalala. Si es la magnitud lo que estamos trabajando, sí, pero porque lo que queremos obtener son como, entre comillas, los tamaños, ay, perdón, este no era. Es decir, los tamaños de sus lados que corresponden a las componentes. Es decir, esto de aquí, que voy a pintarlo con doble flecha para que se note que lo que estoy midiendo puede ser de izquierda a derecha o de derecha a izquierda. Los signos que asociamos estarán dados por el sistema de referencia, que ya me indican hacia dónde apunta este tamaño. ¿Okay? Esta es la magnitud. Básicamente lo que aquí establecemos son magnitudes y los signos nos indican hacia dónde van o la dirección en particular de estos vectores. Espero que eso haya quedado claro. Sí, Bien. gracias. Regresando a esta parte, entonces tenemos aquí que la suma de fuerzas en X, tenemos F coseno de teta menos F, que es la fuerza de fricción, aún no la hemos puesto de forma explícita, y luego tenemos que en Y es 0 porque no se desplaza hacia arriba, tenemos la normal, menos el peso, menos F seno de teta, ¿ok? Maestra puso X en las dos. Sí, gracias. Aunque de hecho, aquí viene la parte interesante. Esto solo me sirve para establecer, digamos, las ecuaciones que necesito. Casualmente, ya las había escrito aquí, pero quiero que vean lo siguiente. Ya no necesito esta simbología. Lo voy a quitar y voy a decir que esta es mi ecuación 1. ¿Ok? Esto de aquí lo utilizo para establecer una ecuación. Y esta de acá, pues si no es perro es gato, tampoco la necesito ya. Es decir, tengo que volver a reescribir mis ecuaciones, pero ahora sin la indicación de que es la suma de fuerzas en X o en Y. ¿Por qué tengo que hacer esto? Para darme cuenta, porque hasta aquí parece mentira, pero es un poco extraño, pero parece mentira que este símbolo entorpece nuestra visión de que esta es una ecuación, ¿ok? Y que solamente me está ayudando a expresar las componentes de todos los vectores que están a lo largo del eje X y lo mismo a lo largo del eje Y. Entonces, una vez que llegamos hasta este punto, me quedo con estas ecuaciones. Hay otras ecuaciones que necesito, pero más que ecuaciones son definiciones. Entonces, voy a reescribir esta en términos de su definición. En el caso de la fuerza de fricción se define como el coeficiente de fricción, tal vez lo tenga que poner aparte, la fuerza de fricción es igual al coeficiente de fricción que se denota por la letra mu, n, ¿ok? Como ya sabemos que esto se mueve, entonces la fricción que está presente es la fricción cinética, que a su vez estará asociado al coeficiente de fricción cinético. ¿Ok? Y lo que voy a hacer en esta ecuación 1 es dejar explícita esta definición. ¿Ok? Entonces ya estoy sustituyendo la fuerza de fricción por su valor. ¿Ok? Noten que no conozco mu k, esta es mi incógnita, y en esta ecuación 1 tampoco conozco n, pero n está en 2. Entonces, aprovecho que esto es igual a 0. Entonces, aquí es donde comienza el álgebra.
aprovecho que esto es igual a 0 y entonces todo esto que está aquí lo paso para el otro lado. Y si pasa para el otro lado va a pasar con signo contrario. ¿Ok? Así que si estaba restando va a pasar sumando. Primera Profesora, observación. Ajá. en la de la sumatoria de X, ¿no sería igualada a 0? No. Porque dice en el problema que tiene rapidez constante. ¿Así? Sí, A ver, como no sé qué, el coeficiente de fricción cinética entre la caja y el piso. Ah, sí, todavía. Sí, tiene razón. Ahorita lo cambiamos. Eso no va a cambiar nuestro resultado acá, ¿eh? Así que hasta aquí vamos bien. Bien, de la ecuación 2 tenemos que la normal, y digamos que esta es la parte que me interesa muchísimo que ustedes entiendan, es que la mayoría asocia que el peso y la normal siempre son iguales, y no es cierto. ¿Ok? Aquí estamos demostrando que la normal tiene una contribución por el peso y también por la acción de esta fuerza. Entonces, la suma de estos dos vectores tiene que ser igual a la normal. Eso lo podemos ver desde la construcción del diagrama de cuerpo libre. Estas dos apuntan en la misma dirección, así que las dos juntas contribuyen a la normal. Por esa razón, en esta ecuación termina como una suma de vectores. Por un lado el peso y por otro lado la componente de la fuerza, de esta fuerza que se aplica a lo largo del eje Y. Y retomando lo que alguien por ahí me dijo, entonces vamos a hacer la corrección desde el inicio. ¿Ok? Acá ya no lo puedo cambiar. No, no lo puedo cambiar. Es un poco triste. No me deja cambiarlo. Creo que me ataranté. A ver si me deja escribirlo. Lo tendré que reescribir. Voy a aprovechar esta, digamos, para ahorrar un poquito de tiempo. Aquí, ¿dónde estás? Aquí hicimos la suma de fuerzas a lo largo del eje X y acá hicimos la suma de fuerzas a lo largo del eje Y. ¿Ok? Aún no le llamamos ecuación 1 ni ecuación 2 porque solo estamos especificando esto. Y como velocidad constante, entonces decimos que voy a dejarlo así, a ver si me deja tacharla, porque como tengo una versión extraña, a ver, creo que no me va a dejar tacharla. Sí. Pero lo podré cancelar, tarará, tarará. Creo que lo tendré que hacer directamente en el mugrito este. Bueno, lo voy a poner así, masa por aceleración. Ya sé qué haré. Bueno, lo voy a dar update. Voy a copiar esto. Y aprovechando la magia del PowerPoint, voy a dejarla tal cual. Y haré lo siguiente. Dibujar este. Y aquí, a este sí, le voy a poner 0. Ahí. 0. Aplica esta condición. Entonces, ahora sí, podemos corregir en esta otra ecuación, en mi caso. Así que gracias por ahí, por la observación. Entonces, nuestra ecuación 1 queda igual a 0 y, ojo, no es que no se mueva. Se mueve, pero se mueve con velocidad constante. Bien, ya que sabemos cuál es el valor de la normal, ojo, no hemos puesto valores ni nada por el estilo, pero ya sé cuál es el valor de la normal. Entonces, voy a tomar esto y lo voy a poner aquí, en la ecuación 1. ¿Ok? Entonces, mi ecuación 1 va a quedar de la siguiente forma. Al sustituir la normal, así, n, en 1, voy a tener que escribir otra vez, ok, en 1 se convierte en lo siguiente. Voy a escribir todo esto, así, control C,
control V, y voy a copiar esta información que obtuve de 2 aquí. Ojo, porque esto es una multiplicación. Necesito agregar este paréntesis. Y como lo que nos están preguntando es esto, entonces voy a tomar toda esta información literal y la voy a pasar del otro lado de la igualdad. Entonces, esto va a quedar así. Y para despejar, pues simplemente si esto está multiplicando, va a pasar el otro dividiendo. ¿Ok? Voilà. Ya tenemos el valor del, bueno, más bien, la expresión para obtener el valor del coeficiente de fricción. Y vamos a ponerle Jorge al niño. Sabemos que la fuerza F es de 300 newtons, que el ángulo es de 20, si mal no recuerdo. Aquí necesito que alguien me ayude. El peso, no nos dan masa, sino más bien nos dan peso. El peso es De de 1000. 1000. Y de nuevo, esto viene a ser 300 y este es 20. Y si alguien me ayuda con el número, se lo voy a agradecer muchísimo. 0,26, bueno, 0,26. Gracias. 0,26. ¿Qué unidades tiene? No tiene unidades. Es adimensional. ¿Cómo podemos verlo desde entrada? Pues aquí. Newtons más newtons, esto va a dar newtons. Esto de arriba es newton, newton entre newton, esto es adimensional. ¿Ok? Es decir, no tiene unidades. Y para que quede más bonito, lo voy a poner acá. ¿Ok? Ya tenemos el primer inciso. Ya tenemos un número. Ahora vayamos al inciso B. Es que creo que aquí fue cuando me ataranté y por esa razón le puse aceleración. ¿Ok? En el caso del inciso B, nos dice, si la fuerza de 300 newtons jala el bloque con un ángulo de 20 grados por arriba de la horizontal, es decir, ojo, tengo que replantear el problema. ¿Ok? Ahora tenemos este caso. Voy de nuevo a hacer nuestro diagrama de cuerpo libre. Es más, voy a tomar esta información. Déjenme, espero no marearlos mucho. Creo que me falta una de aquí. Y lo voy a pegar acá. Lo voy a dejar aquí y este un poquito más chiquito. No sé qué hice, pero solo quiero moverlo. Ahí está. Esto de aquí no nos sirve, ya hicimos la acotación. Este de aquí tampoco. Y con esta imagen notamos que ahora va a ir por arriba de la horizontal. Si todas las fuerzas deben salir del origen, entonces esta fuerza que originalmente va en esta dirección va a apuntar en el primer cuadrante. Es todo lo que debo recordar. Entonces ahora esta fuerza va a apuntar hacia acá. ¿Queda claro? ¿Eso qué implica? Sí. Que ahora su componente X, perdón, su componente Y va a apuntar hacia arriba. ¿Ok? No va a cambiar más nada. O sea, eso quiero que lo observen, que no va a cambiar más nada. El ángulo sigue siendo con respecto a la horizontal, esta va a seguir siendo FY, solo que ahora FY cambió de signo. ¿Ok? ¿Qué va a pasar con el movimiento? ¿La fuerza de fricción sigue yendo en la misma dirección? Sí. ¿Ok? Si nosotros jalamos el objeto desde aquí hacia allá, entonces, de nuevo, se va a mover hacia la derecha y la fuerza de fricción va a apuntar en dirección opuesta. ¿Cambia el planteamiento del problema? Sí. ¿Cambian algunos datos? Sí. Aquí ya notamos que la normal ya no va a valer lo mismo. Vamos a ver. ¿Ok? Entonces voy a tomar, que este no me deja. Voy a tomar parte de, de estas ecuaciones para ponerlo acá. Misma consideración. Antes de ponerles nombre, vamos a analizar las situaciones. ¿Qué ocurre en X? Entonces voy a escribir la suma
de fuerzas en X, ahorita corregimos por signos, y también la suma de fuerzas en Y. Entonces, la suma de fuerzas en X y la suma de fuerzas en Y. Lo que sí sabemos es que en Y no se va a mover. Entonces, esa es la primera que establecemos como igual a 0. En el caso de X, ya no hay velocidad constante. Sí se mueve, pero se va a mover con masa por aceleración. Vamos a corregir por los signos que tenemos aquí. Tenemos F coseno de teta menos la fuerza de fricción, y la fuerza de fricción está dada por mu n. ¿Ok? Puedo dejarlo de esta manera o ponerlo como una F. Entonces voy a aprovechar y a dejarlo simplemente así. ¿Mm? Y esto va a ser igual a masa por aceleración. ¿Qué ocurre en el caso de Y? Positivo, tenemos la normal, y ahora esta pequeña componente que corresponde a esto ya no es negativa, cambio de dirección. Entonces ahora va a ser positiva. ¿Ok? El peso, por apuntar hacia abajo en contra del sistema de referencia, va a ser negativo. Ya tenemos nuestras dos ecuaciones. Esto me sirvió para establecer la descripción de los vectores que están en el diagrama de cuerpo libre. Bien, entonces, esta de aquí va a ser mi ecuación 1. Y esta mi ecuación 2. De nuevo, en el caso de 1 y 2, lo que necesito es conocer la normal, porque ahora lo que me preguntan es la aceleración. Así que de 2, aquí voy a escribir todo con texto. Entonces, a ver si se deja. No, ya no me dejó. De 2, ahí está. De 2 obtenemos n y la sustituimos en 1. ¿Ok? Entonces voy a hacerlo todo así. Ya tengo esta 1 va a quedar de la siguiente manera. Cuando yo despeje n, quiero que noten que ahora el peso va a pasar sumando y esto va a pasar restando. Entonces, esto va a quedar de la siguiente manera. Menos este de aquí. ¿Quedó claro? Cuando yo despejo n de aquí, a ver, de 2 obtenemos n y la sustituimos en n. Entonces, ahí está. Como esto es igual a 0, recordemos que esto es 0 igual. Entonces, al despejar, este que está restando va a pasar sumando. Ya está, que la canción. Ya está. Este pasó ya con signo contrario. Y este que está sumando va a pasar restando. Y eso es lo que corresponde al valor de la normal. Ahora, ojo, todo esto es la normal, por esa razón lo puse con un paréntesis. ¿Ok? Y creo que hasta ahí vamos bien. Y como lo que nos piden es la aceleración, entonces todo esto va a estar dividido por, déjenme darle un do porque no me gusta esta división, y todo va a estar dividido por m. Ojo, no tenemos el valor de m, pero sí sabemos que W pequeñita, que corresponde al peso, es igual a masa por aceleración. ¿Qué aceleración? La aceleración de la gravedad. Entonces, para obtener el valor de m va a ser igual simplemente al peso entre m entre g. Ay, perdón, W entre g. ¿Queda claro? Sí. Bueno, entonces Sí, vamos a sustituir esta parte aquí para que quede todo en términos de las variables que nos proporcionan o de los valores que nos proporciona el problema. Si m vale esto, entonces esto es una división y lo puedo dejar así
o bien lo puedo pasar este multiplicando a todo lo de arriba. Ojo, pero sería absolutamente a todo. O también podría ser otro truco matemático y es decir, bueno, pues mira, lo vamos a multiplicar por este entre este. Ahí, ven. Ahí está. Y nos va a dar el mismo resultado. ¿Ok? Y entonces ya quitamos el cociente de esta parte y ya tenemos esta multiplicación. ¿Ok? Son trucos matemáticos. ¿Ok? Ojo porque esto está multiplicado a todo esto, ¿eh? A lo mejor aquí me conviene poner nuestro paréntesis. Vamos a ponerle números. Bueno, ahora ya se los pondrán ustedes. Vamos a ver aquí. Entonces, A es igual a todo esto que vamos a ponerle números. Entonces, este es 9.81. Ese es el valor convencional. El peso era 1000. La fuerza, 300. El ángulo, 20 grados. El μK, 0.27, si mal no recuerdo. 0.26. 0.26. El peso de nuevo son 1000. Este va a ser 300 y este va a ser 20. Todo esto es una operación prioritaria, entonces la voy a poner así entre paréntesis para que lo vayan haciendo. Y todo esto va a ir multiplicado por este de aquí. Entonces voy a exagerar en los paréntesis, pero es para que vean que hay agrupaciones. O sea, en ocasiones metemos nuestros datos en la calculadora y nos atarantamos porque no sabemos agrupar. ¿Okay? Entonces, en mi caso, es muy fácil hacer las operaciones porque las hago de forma inversa. Es decir, primero pongo 20, después aplico el seno, después multiplico por eso, después le pongo un signo menos, después le resto este o le sumo este, después lo multiplico y shalala, shalala. ¿Alguien por ahí tendrá el valor? A mí me salió 0.48 metros sobre segundo al cuadrado. 0. ¿Hay otro 0? No, 0.48. 48. Sí, así. ¿Alguien le dio lo mismo? A mí también. Está También. perfecto. Sí. Entonces ya tenemos el dato. Ya está corroborado por ustedes mismos. Y aunque no me gusta mucho ponerle números, más vale que corroboremos. ¿Ok? Y ya. Yo creí que era un problema, es un problema fácil en realidad, pero creo que me llevó más tiempo de lo que esperaba. ¿Quedó claro aquello que estábamos buscando? Bueno, lo que yo quería era demostrarles que la normal no siempre es igual al peso. Hay que analizar todas las fuerzas que están involucradas. ¿Ok? Eso es muy importante. Eso nos va a ayudar muchísimo. Siempre hay que hacer el diagrama de cuerpo libre, analizarlo y a partir de ahí plantear nuestras ecuaciones. Y una vez que planteamos las ecuaciones, todo es algebrita. ¿Ok? Vamos a regresar al librín. Primero, ¿quedó Pregunta. claro ahí o alguna duda? Porque si hay alguna duda, con mucho gusto la aclaramos antes Tengo de una avanzar. pregunta existencial, maestra, con esto. A ver, O sea, cuénteme su... ¿por Ajá. qué lo tenemos en el primer inciso, cuando Ujú. está abajo del horizontal, el ángulo teta está positivo y no tomamos como, o sea, porque es con respecto al eje X, ¿no? Pero es negativo el ángulo ahí. No, ¿cómo va a ser negativo? ¿No tiene nada que ver ahí? Los ángulos no son negativos, pero este tipo de preguntas existenciales me gustan. Es Y que me hizo ruido eso, entonces me quedé pensando en eso. me gustan porque me gustan por esta razón, miren. Ojo, ¿qué es lo que quiero dibujar? Esta fuerza. Recuerdan que la fuerza esta de aquí es apuntando hacia abajo. Entonces, voy a tomar este. Tiriri, tiriri. Voy a ponerlo al frente. Ahí está. ¿Quedó claro? ¿Hasta ahí? Solo estoy pintando este pedacito. Ven. Ahí está. Cuando digo ven es porque esta cosa no me hace caso. ¿Ok? Ven, ven, ven. Ahí está. ¿Hasta ahí bien? Esa es la fuerza F. No sé quién me preguntó, pero Sí, yo, perdón. Sí, ¿quién eres? Cuéntame tu nombre. me llamo Emiliano.
Emiliano, ok. ¿Quedó claro que esta es la fuerza que estamos pintando aquí? Sí, Ok. Entonces, fíjate bien lo que vamos a hacer. Ojo. Voy a poner este. ¿Para qué lo pinto o para qué lo quiero? Bueno, tengo una ventaja y es que lo que he pintado aquí es un rectángulo. Rectángulo significa que tiene 4 lados rectos. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí. Ok. Sí. Vamos a ver al fondo. Ya está. Acá hay 90 grados, 90 grados, 90 grados por todos lados. Pero lo he pintado de esta forma porque entonces tengo 2 triángulos. Y aquí voy a usar mi lapicito para dibujar los ángulos porque de otra manera no puedo dibujarlos. Bueno, sí puedo, pero me tardo mucho. Ojo, este es el ángulo teta, pero son 2 triángulos. Sé que aquí hay 90. Este lado va a valer A, este lado va a valer B, pero es un triángulo rectángulo. Si lo he puesto en un rectángulo, esto forzosamente va a ser A. Este lado forzosamente va a ser B. ¿Hasta ahí queda claro? Esta siempre va a ser la hipotenusa, no va a cambiar. Este va a ser 90 grados. Y si todo es igual, ¿cuál es el ángulo más delgadito? Pues este. no, Este es va a que ser teta. eso sí lo entendí. Pues ahí está. O sea, es que a lo que me refiero es, ¿por qué si está con respecto al eje de las X no? O sea, porque si lo tomamos con respecto a las X serían 340. Ah, no, 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 no. No lo estoy tomando con respecto al eje X. Aquí no Lo aplica estoy, así. Esa era la hijo de la pregunta. mañanita triste. A ver, déjeme mover esta mugrita. No. Ojo, aquí es muy importante esta indicación. Por eso el diagrama de cuerpo libre tiene toda la información. No estoy, ojo, nunca consideré teta con respecto al eje X. Consideré teta con respecto a la horizontal. Ay, escribe. Con respecto a la horizontal. Esta está con respecto a la horizontal. Si hubiera escrito con respecto al eje X, entonces no hubiera usado ese ángulo. Tendría que haberlo indicado desde esta forma. Y este tendría que llamarse delta o a cualquier otro número. Bueno, cualquier otra letra. Pero ojo, si yo defino este mugrito, este ángulo, a través de este delta, todos los demás también tendrían que haber sido definidos en términos de los ángulos que forman con el eje X. Es decir, tendría que haber escrito normal por el coseno de 90 más normal por el seno de 90. La fuerza de ¿Ya salió fricción lo por el mismo? coseno de 180 y el seno de 180. El peso por el coseno de 100. O sea, tendría que haber utilizado siempre con respecto al eje X. Y de nuevo, los ángulos no son negativos. En este caso, el ángulo tendría que ser de 340. Y en Eso caso es, de que lo hiciéramos así, ¿saldría el mismo resultado? si trabajamos con esto, sí, pero ojo, entonces tendríamos que trabajar con siempre coseno y seno, coseno asociado al eje X. Y tiene que aplicar para todos. Ok, Ujú. gracias. Sí, sí, sí se puede, pero no es que sea más complicado, solamente es cuestión de práctica, ¿no? O que tenga que ser, perdón, todo uniforme. Y ya se me olvidó, ¿qué más íbamos a decir? Que si había dudas, sí va a haber el chat. Chalala, no sé qué, seno, coseno, no sé cuál, ok, creo que no sé qué, y no sé, yo espero que no. Bien, vamos a revisar el libro y a resolver otro problema. Veamos. Tiriri, tiriri, uno que tenga que ver, a lo mejor tendré que hacer aquí la búsqueda de ley de Hooke. A ver si, ahí está.
Ley de Hooke, bueno, aquí ya lo trabaja en términos de energía potencial. ¿Ok? En este punto, la energía potencial del resorte es tal. Vamos a ver si hay algo que no tenga que ver con energía potencial aquí mismo. Lo utiliza la conservación de energía, un bloque. Bueno, esto ya es energía. Energías. El principio de conservación de la energía mecánica. Bueno, tal vez pueda utilizar este y hacemos un repasito de ley de Hooke, que tiene que ver con resortes, y aprovechamos para introducir energía cinética, energía potencial, y ya este sería como el paso de la muerte, digamos, un poco, para algunos que aún no han visto el principio de conservación de la energía mecánica. ¿Ok? La ventaja que tiene este problema es que no hay pérdidas por fricción. Entonces, lo primero que hay que hacer es analizar el problema. Voy a utilizar este porque me parece apropiado, no es tan complicado y me permite explicar esto que quiero, ¿no? De la ley de Hooke y después energía cinética y energía potencial. Ojo, tenemos un trampolín. En el trampolín, si observan, mientras la chica no hace presión, es decir, imaginen que aquí ya se soltó, entonces este resorte, voy a hacer un poquito más grande la imagen, este resorte, déjenme quitar este, vamos a hacer, bueno, ya me hice muy grande esta parte. Este resortito está en su longitud original. En el momento en el que hay una fuerza actuando sobre él, que en este caso es el cuerpo de la chica, el resorte se deforma. ¿Qué significa esto? Que cambió su longitud. Si hay un cambio de longitud, entonces el resorte, esta es la parte, digamos, un poco más intuitiva, ¿no? Aquí se ha deformado y en el momento en el que se deforme, va a regresar a su posición original siempre que esta chica ya no esté aquí. ¿Ok? ¿Por qué el resorte puede regresar a su estado original? Y aquí es donde viene la parte de la energía. Bueno, aquí creo que esto me va a servir un poco más también para hablar de trabajo, aunque déjenme hacer esto ahora más pequeño. Lo voy a explicar primero. Déjenme coger esto así. Lo voy a explicar. Aunque sí, lo voy a explicar y luego ya vemos cómo se resuelve un poco. ¿Ok? Realmente está muy sencillo resolverlo. ¿Qué pasa cuando nosotros deformamos un resorte? Y aquí voy a tener que echar mano de una simulación muy pequeñita de PET colorado. Y es para hacerlo un poco más fluido. Y vamos a poner res. En mi caso, res. Y quiero resortes y masa simulación. ¿Ok? Y vamos a ver qué pasa. Realmente es muy sencillito. Entender la ley de Hooke es sencillo. Y ahorita vamos a ver vectores y luego energía y luego aquí. Entonces, en términos vectoriales, este es un resorte con su longitud original. ¿Ok? Podemos cambiar la constante del resorte y la constante del resorte es lo que nosotros llamamos K y está asociado, a ver, déjenme ver aquí, anotar y vamos a poner un texto. Entonces, la ley de Hooke se escribe como lo siguiente. F, le voy a poner res, bueno, F resorte, aquí no puedo trabajar con subíndices, pero aquí lo voy a bajar. Como F de resorte, dada por la ley de Hooke, va a ser igual a menos K, donde K es la constante, y una
Como tampoco puedo poner una delta, entonces voy a poner delta, así literal, L. Esa delta L tiene que ver con la cantidad que se deformó, ¿ok? A lo largo de la longitud. Ojo, esto que estoy escribiendo es la ley de Hooke. A ver si me deja. Ley de Hooke. Pero también hay otra fuerza asociada a la ley de Hooke y es la fuerza externa que me permitió deformar ese resorte, que casualmente es la misma con la que el resorte se queja. Ojo, esta es negativa, pero esta no. Entonces lo vamos a dejar así. Vamos a ver. Voy a ponerle una masa. Voy a poner una masa así, aquí. Bueno, antes de subirla, quiero que... Ay, ya se cayó. Quiero que vean que este resortito, solo voy a trabajar con uno. Este resorte tiene una longitud inicial. Hasta aquí. A lo mejor si le pongo aquí una línea. A ver. Ah, pues miren, sí. Entonces, dejamos esta línea aquí y esta es la longitud inicial del resorte. En el momento en el que yo coloco una masa, ojo, no es que esta masa haga magia. La magia la hace el peso, es decir, la masa por la aceleración de la gravedad. En el momento en el que lo suelte, entonces este resorte va a cambiar de longitud. No quiero que se mueva. Entonces, ahora, de esta longitud inicial que tenía, ha cambiado a una nueva longitud. Ahora ya mide un poquito más. No sé si me deje moverlo. A ver. Ahí está. ¿Ok? Este de aquí es, a lo mejor aquí sí le puedo escribir como un, bueno, pues así. Este pedacito es delta L. Es la diferencia entre la longitud inicial y una longitud final. ¿Ok? Entonces, esta es L0 y esta es LF. Eso implica un delta L, una diferencia en el cambio de las longitudes. Bien. Quiero ver ahora las fuerzas que están involucradas. Peso y la del resorte. ¿Qué pasó? Ojo, yo apliqué una fuerza que va en esta dirección. Ese es el producto de mg. Fuerza en esta dirección. Y el resorte se queja. ¿Por qué se queja? Se queja porque se queja. Entonces, si yo retiro esta fuerza, voy a dejarla a este lado. Si yo retiro la fuerza, el resorte regresa a su posición original. ¿Y por qué regresó? Porque tiene esta fuerza. ¿Hasta ahí queda claro? Es muy sencillito. Lo deformo y el resorte se queja. Bueno, ya lo salté. El resorte se queja y quiere regresar a su posición original. Por esa razón oscila. ¿Ok? Nosotros en este punto no estamos analizando oscilaciones, sino simplemente esta fuerza de reacción del resorte. Bueno, resulta que también hay cuestiones energéticas asociadas. Aquí viene otra definición que tal vez sea importante mencionar. Y una de ellas es el trabajo. Pues voy a hacer un print screen aquí y me lo voy a llevar acá. Denme un segundito. Hazme caso. Despierta. Dice que está muy nublado. Dejen que me haga caso. Ahí va. Y es para mantener esta imagen que tenemos por aquí. Ya voy a borrar. Clear. All. Cerramos. Ojo porque tengo que pegar aquí esto. Y esta fue la imagen que conseguimos hace un momento. Vamos a seleccionar y me voy a quedar con esta parte. Y la voy a poner aquí.
Bueno, resulta que aunque tengo que ser un poco digamos, de explicar un poquito de algunas definiciones, he de decirles que voy a introducir una definición general. El trabajo, voy a tener que escribir con mi lapicito para no tardarme tanto al escribir una ecuación. Entonces, trabajo, que la canción dibuja. Trabajo, literal, dijimos una W mayúscula. Se define como la integral de A a B, es decir, necesito 2 puntos de 2 vectores. Producto punto entre una fuerza y por lo general ponemos R como un desplazamiento. Ojo, como estoy integrando, necesito una diferencial. Esta diferencial va a ser la asociada, a ver si me deja seleccionar un lacito. Ahora sí. Como lo que estoy haciendo es una integral, necesito una diferencial y la fuerza que quiero aplicar, en este caso es una fuerza constante. Entonces lo que voy a variar justamente es el desplazamiento. Esta fuerza va a ser constante y entonces la diferencial va a estar asociada a este desplazamiento. Producto punto, para nuestro caso, recordemos que los productos puntos se pueden hacer entre vectores, pero si conozco, ojo, si conozco la magnitud de esta fuerza y si conozco de dónde a dónde se mueve, R queda definido de la siguiente forma. Recordemos que por definición aquí voy a poner un paréntesis, así de paréntesis, A punto B, que estos son 2 vectores, es igual a la magnitud de A por la magnitud de B por, y lo voy a poner abajo, por el coseno del ángulo que se forma entre ellos. Entonces, quiero aprovechar esa misma información aquí. ¿Ok? Entonces, necesito conocer la dirección de esta fuerza y de este desplazamiento que estará dado por las posiciones inicial y final de la fuerza. ¿Ok? Entonces voy a dejarlo como tal. Esto es para el caso general, todavía no hablo del resorte. Entonces, esto va a ser magnitud de F, ¿ok? La magnitud, ojo, cuando yo conozco posición inicial y posición final, pues simplemente vamos a tener RB menos RA, que es la evaluación de esta integral, ¿ok? Y esto va a ser igual, perdón, por el coseno del ángulo. Necesitamos conocer el ángulo. Y esto va a ser el caso general para una fuerza constante. Pero, ¿qué pasa en el caso de una fuerza variable? En el caso de una fuerza variable, como lo es el resorte, ¿por qué es variable? Porque entre más fuerza yo aplico, más deformo el resorte. Entonces, voy a escribirlo de la siguiente forma. Recordemos que los sistemas de referencia finalmente son convencionales y solo para fines prácticos voy a poner que esto se llame X. ¿Ok? Ahora, esta longitud va a generar variaciones a lo largo del eje X. Primero voy a escribir la definición de la ley de Hooke. Esto es igual, la fuerza está como K, ojo, ahora aquí sí ya puedo escribir, delta X. Y cuando yo deformo el resorte, genero un desplazamiento, un vector desplazamiento, R, que está a lo largo del eje X. ¿Qué voy a hacer? Pues voy a generar lo mismo. Trabajo, quiero saber qué hay con el, cuánto trabajo tengo que realizar para deformar este resorte. Entonces, el trabajo para deformar el resorte,
lo voy a definir igualito. Ah, bueno, pues tengo la integral, pues no sé, a lo mejor de A es cuando el resorte está en L0 y cuando llega a LF, ¿ok? De F, punto, ojo, porque esto es la fuerza externa, punto R, ¿ok? Como es una integral, pues entonces tengo que poner dr. Y aquí voy a hacer un juego en cuanto al cambio, digamos, de los límites para que sea más sencillo. ¿Ok? Entonces yo voy a decir, mira, este trabajo del resorte lo voy a definir en este caso. Cuando el resorte no está deformado, aquí voy a poner mi origen, 0. Y cuando lo estiro, llega hasta esta posición X. Entonces, todo lo que se ha ido deformando a lo largo va a ser una diferencial de X. Solamente estoy cambiando un poquito el lenguaje. ¿Ok? Esto va a ser igual a la integral desde 0 hasta X de esta fuerza externa para deformar el resorte, punto de X. ¿Ok? Bien. He definido o tengo que definir esta dirección. Bueno, resulta que si yo quiero deformar el resorte hacia abajo, en el caso del peso, hacia la dirección del peso, es decir, hacia acá, este va a apuntar, lo voy a pintar aquí, va a apuntar hacia abajo y la deformación también. Entonces, el ángulo que se forma entre ellos va a ser 0. Y cuando trabaje con el producto punto lo voy a poder quitar, porque el coseno de 0 es 1. Entonces, simplemente lo que haré será resolver esta integral. Voy a reescribirlo de este lado. Entonces, el trabajo del resorte va a ser, bueno, para deformar el resorte va a ser igual a la integral desde 0 hasta X de F, ojo, ya son magnitudes, ¿ok? F de X, y dijimos que es el ángulo que se forma entre ellos implica el coseno de 0 y el coseno de 0 es 1. Así que ya no lo escribo. Y ya quité el producto punto. Solo estoy trabajando con magnitudes. ¿Cuál fuerza es la que deforma el resorte? De nuevo voy a mantener estos límites de integral. Desde 0 a X de F, esta F va a ser igual a esta de acá. Ay, perdón, esta de aquí. ¿Ok? K por un delta X. Entonces simplemente es un KX. ¿Por qué es X? Porque yo dije que va de 0 a X. Ojo, porque esto es la fuerza externa. ¿Ok? Entonces, esto está definido desde aquí. Y esta diferencial de X no la puedo quitar. Ahora sí, voy a resolver esta integral. Cuando resolvemos esta integral, K es una constante, sale de la integral. ¿Cuál es la derivada la integral de X? Pues X cuadrada sobre 2. ¿Ok? Cuando evaluamos desde 0 a X, pues quedan los mismos términos. Así, esto va a quedar como K, que era una constante, X cuadrada sobre 2. Esto es cuando se evalúa. El trabajo que se requiere para deformar el resorte está dada por esta expresión, que casualmente es la misma energía que el resorte almacena para que cuando esta fuerza ya no exista, pueda regresar a su posición original. Se llama energía potencial porque está asociada a la posición al cambio de posición, perdón, del resorte. Espero que esa parte haya quedado un poco claro. Delta L siempre está presente en los resortes, siempre. ¿Ok? K es una constante inherente del resorte. Cada resorte, dependiendo del brillo que tengan, del número de vueltas, del grueso del resorte, etc.,
del material del que estén hechos, cada uno tiene su propio valor de K. Y bueno, hay algunos que es muy fácil de formarlos y otros que es muy difícil de formarlos. Su pluma, esta pluma retráctil, tiene un resortito que tiene una constante K suficiente como para que cuando ustedes presionen y se libere, regrese a su posición original. Si es muy suavecita que llega a pasar, por más que le apachurren, digamos, se va de paso, ¿no? Y se queda hundida. Si es muy dura, por más que ustedes le apachurren, entonces no va a ser suficiente como para bajar la punta de la pluma. ¿Mm? A veces así pasa. Las ligas se comportan como un resortito. Las estiramos, solo reaccionan a la tensión. Las estiramos y regresan a su posición original. Por eso es que cuando la estiramos y si no, no la soltamos de manera apropiada, nos devuelve el latigazo hacia nosotros. O bien, la fuerza con la que la estiramos es suficiente como para golpear al que queremos, ¿no? Pero por favor no golpeen a nadie. Vamos a regresar para poder cerrar con este problemita, ¿ok? Entonces tenemos esta situación que ahora ya vimos. Que aquí el resorte está relajado. ¿Ok? Después la chica se para sobre él y lo comprime. Cuando lo comprime, almacena, ahora ya sabemos que almacena energía. Cuando la chica se paró aquí, déjenme darle dibujar, cuando la chica se paró aquí, apenas al pararse y presionar el resorte, lo ha comprimido. Ella realiza un trabajo sobre el resorte. ¿Ok? En el momento en el que ella, digamos, deje de hacer esa presión hacia abajo, el resorte va a decir, ah, ya no siento esto, y ¡pum! Regresa a su posición original. Y por eso a ella la devuelve hasta esta posición. ¿Ok? Entonces, veamos qué dice, porque ya se me olvidó el enunciado. Utiliza la conservación de energía mecánica, no sé qué, no sé cuál, para no sé qué. Un acróbata, déjenme quitar esta parte de aquí que no me deja ver. Un acróbata. Voy a copiar el enunciado, ¿ok? Y voy a aprovechar la ventaja de tener este problema en la cuestión de que no hay fuerzas de fricción presentes. Entonces, la chica pesa 50 kilos, se deja caer desde una altura de tanto, con una trayectoria recta hacia abajo sobre un trampolín, con una constante de fuerza, quién sabe qué. Esto tengo que revisarlo. Debe ser 8 por 10 a la 3, porque cuando lo copia con otro dato. Entonces debe ser de 8 por 10 a la 3. ¿Ok? Bien. Esto lo vamos a poner como superíndice. Superíndice, aceptar. Y las ¿cómo se llama? Unidades de la constante K son newton sobre metro. Y ya. Y dice que para qué distancia máxima, aquí está. ¿Para qué distancia máxima ella comprime el resorte? Bueno, esto es un poquito de, ya sabemos qué es lo que le va a pasar al resorte. Entendimos esta parte, pero ahora hay que saber en el caso inverso, ¿ok? Es decir, ahora ella ya brincó, digamos, esta fue su posición, el resorte le devolvió cierta energía y ella alcanza cierta altura. ¿Qué significa esto? Que cualquier objeto, ojo, cualquier objeto que está en el aire, digamos, es capaz de almacenar energía potencial. La energía potencial es la energía que está asociada a la posición, pero esta energía requiere de un sistema de referencia en donde yo pueda decir, en este punto no hay energía potencial. Ojo, porque ese se elige de forma convencional. Entonces, la energía potencial, yo voy a definir el cero de energía potencial aquí. Aquí, U es igual a 0. La energía potencial se escribe como, de momento la vamos a dejar como esta definición, mgh. Este es el peso
Y esta es como el trabajo que acabamos de explicar. Esta es la fuerza y este es el desplazamiento. ¿Ok? Entonces, necesito definir dónde no hay esta diferencia de alturas. En este punto dice aquí H. Supongo que esta es parte del problema. Entonces, aquí sí hay energía potencial. Voy a poner UA y voy a poner aquí como UV. En el punto B, en el punto más bajo, yo he definido la energía potencial como 0. Voy a utilizar un poquito como de energía mecánica y la energía debe conservarse en cualquier punto. ¿Qué significa esto? Durante el movimiento de la chica, esta chica se va a mover. Esto no quiero que se asusten por las definiciones que estoy trabajando aquí, porque les voy a enviar, voy a aprovechar, voy a hacer un pequeño paréntesis para que no les dé la ñañara y les voy a pasar este documento que ven en pantalla. Esto es un poco de la explicación de la energía cinética, de la energía potencial, de la energía del resorte, un poquito de estas definiciones que acabamos de ver. Y esto que ven aquí, que son definiciones, es un mini resumen. Y lo que estamos aquí viendo en este ejemplito, que por cierto es una simulación de PET colorado, es el principio de conservación de la energía mecánica. En este punto tenemos energía potencial. En todo este trayecto hay una combinación de energía cinética más potencial, cinética más potencial. Aquí se le acabó la potencial porque en este punto he definido el 0 de energía potencial. Luego vamos con, nuevamente, cinética más potencial, cinética más potencial, cinética más potencial. Y cuando llega a este punto, se detiene. Y se detiene porque toda la energía cinética que tenía se volvió a convertir en energía potencial. Entonces, tiene que ver con trabajo y energía. Regresando hasta aquí, necesito analizar, cuando analizamos un sistema en términos energéticos, necesito 2 puntos. Es decir, dame un punto A y dame un punto B. ¿Ok? ¿Qué va a pasar con esta chica? Bueno, resulta que toda la energía que tiene aquí, que es energía potencial, déjenme dibujar, energía potencial igual a MGH, se tiene que convertir, digamos, en parte del trabajo que realiza ella para comprimir el resorte. ¿Ok? Para que el resorte en este punto pueda comprimirse. Entonces necesito por un lado U del resorte, que va a ser igual a 1/2 de KX cuadrada. ¿Y cuánto trabajo se requiere para comprimir este resorte? Pues este que la muchacha tiene en ese punto. Así que en esta, digamos, con esta parte, pues es muy fácil. H, ojo, esta H que he pintado aquí tal vez deba escribirla con mayúscula. Esta H que ustedes ven aquí no es esta H. Es a esta H en este problema es la H minúscula más la D, que es lo que se comprime el resorte. ¿Ok? En el resorte, esta X es la D y H tiene que ver con la altura a la que está la chica. ¿Ok? Pero la chica está, o la altura de la chica está medido con respecto al piso. ¿Ok? Entonces tengo que considerar la altura del resorte más la altura a la que está la chica. O al menos con respecto a los pies, creo que es lo que está en el problema. Simplemente hacemos esto de 1/2, es una igualdad, 1/2 de KX cuadrada, que tiene que ser, no es X cuadrada. Voy a deshacer esta parte. No es X cuadrada, es D, para que queden los términos de este mismo problema. Entonces, este va a ser D cuadrada y esto tiene que ser igual a la masa de la chica, G, y la H a la que está. Y la H a la que está con una H minúscula más una D del resorte. ¿Hasta aquí quedó claro? Sí, No está tan Sí. mal, ¿no? Y digamos que aquí la parte más complicada sería despejar D. Ya todo se convierte en un problema algebraico. Quiero
voy a poner esto en bonito, pero sí me gustaría, digamos, que cerráramos nuestra sesión eh, viendo esta información que les voy a mostrar para que de verdad no se asusten y digan, ay, ¿quién sabe qué está haciendo? ¿No? O sea, no. Realmente es algo muy sencillo y esto no es, como vamos a seguir trabajando con estos problemas, entonces, energía, aquí viene definido, este resumencito es el que le doy a mis alumnos. Algunos ya lo recibieron, algunos grupos ya lo recibieron, otros no, pero bueno, todos lo van a recibir. Cuando hablamos de trabajo y energía, es que no se puede separar una sin la otra. No se puede entender energía sin entender trabajo, porque por definición siempre decimos que trabajo eh, es fuerza que genera un desplazamiento. Pero al generar un desplazamiento, entonces hay movimiento. Y si hay movimiento, pues hay un cambio en la velocidad. Y si hay un cambio en la velocidad, pues hay energía cinética. Y si hay un cambio de posición, hay energía potencial. Entonces, todo es esta parte que no puede, digamos, desligarse entre trabajo y energía. Aquí se define energía, así como el trabajo total realizado sobre una partícula por un conjunto de fuerzas constantes, que es igual al cambio de su energía cinética. Cuando vayan a termodinámica, verán que energía cinética no es solamente, más bien que la energía cinética no es la única energía que existe, ni la potencial, ni la de resorte, ¿no? Por ejemplo. Entonces, K es la letra que se designa para la energía cinética, U es la letra que designamos para energía potencial, aquí implícitamente hay un trabajo, acá también, y utilizamos sistemas conservativos, aquí están definidos, sistemas no conservativos. Cuando hay sistemas no conservativos es que hay fuerza de fricción, en donde hay pérdidas energéticas. Hay un trabajo que realiza la fricción y que por tanto genera pérdidas energéticas, perdón, por la generación de calor entre las superficies. Entonces hay una disipación energética. El trabajo siempre se puede definir en términos, ojo, este es el teorema del trabajo de la energía. Entonces, el cambio en la energía cinética es equivalente al trabajo que se realizó para generar ese cambio en velocidad, digamos. Este es el principio de conservación de la energía mecánica. Entonces, la energía mecánica está definida como la energía cinética más la energía potencial, y así es como se define. Esta está definida que la energía cinética la energía mecánica está definida como la cinética más la potencial en cualquier punto. ¿Okay? Esto lo vamos a ver con detalle la siguiente sesión, pero aquí está definida. ¿Okay? Y potencia, que tal vez algunos de ustedes estén abordando o vayan a abordar, y que no es otra cosa más que trabajo por unidad de tiempo. Les voy a dejar esto, que es en esta de Hyperphysics, es un cursito en línea en donde pueden encontrar todas estas definiciones. Cuando ustedes le piquen, entonces podrán encontrar, es un mini librito, digamos, bastante completo. Ya es un proyecto web un poco viejito, pero de verdad que es bastante útil, es muy intuitivo e incluso tiene algunos simuladores con problemas, no todos los temas, pero algunos sí son bastante útiles y pueden ver, son simuladores en cuestión como calculadoras, entonces les puede servir. Y este que está acá, esto ya tiene que ver con colisiones, que probablemente sea uno de los últimos temas que estemos viendo. Todas estas imágenes que ven aquí, las tomé de este curso. Entonces seguramente les va a servir. Y si acaso, aprovechando que este es el resumen que le doy a mis grupos, les voy a dejar estos dos problemas que tienen que ver con movimiento circular y que ya están resueltos, ¿no? Así que son problemas muy sencillitos. Y aquí viene, al final, aprovechando, digamos, que ya les voy a proporcionar esta información, esto viene como un resumencito de resortes, que es lo que acabamos de ver. Y vienen algunos problemas y ejercicios, ¿ok? Algunos de ellos traen respuestas, algunos de ellos traen los hints, pero me gustaría que los tuvieran porque
creo yo que podríamos elegir para la siguiente sesión uno de estos, sabiendo ya con los números que tenemos por aquí, qué problemas podríamos elegir para resolver la siguiente sesión. ¿Ok? Bueno, creo que llegamos hasta aquí. ¿Qué les parece? Ah, no, tengo que quitar esto para poder verlos. Quedó, ahora sí, ya sé que algunos tienen clase y demás, pero bueno, no hay, creo que no hay, no está tan mal. Sí nos tardamos un poco en el primer problema, pero pienso yo, espero que así también haya sido para ustedes, pienso que valió la pena. Antes de enviarles lo que les voy a enviar, voy a tratar de buscar 2 problemas resueltos que ya tengo por ahí, para que los tengan en su colección. Y bueno, los revisan y cualquier cosa que necesiten, pues me preguntan. Quiero aprovechar nuevamente para hacer el comercial sobre las asesorías. Si alguien tiene interés en las asesorías, les mando la liga, de nuevo, ahí al grupo de Telegram. Ahora sí que última llamada. Si alguno de ustedes no está en el grupo de Telegram, me escribe aquí en el chat, me manda su número de teléfono o me dice, o me da su correo, cualquiera de los dos, ya sea a través de su correo, les mando la liga de unión para Telegram. Quien no haya estado en Telegram, hay que instalar Telegram en el celular, ¿ok? O también lo puede trabajar a través de la web, si es que tiene una computadora. Para quien no ha podido ingresar al grupo de Edmodo, es porque aún no he ido al Edmodo y a darle a aceptar a las solicitudes nuevas, pero ya estarán, así que no lloren, ¿ok? Bien, pues ahora sí, chicos, los dejo. Nos vemos el próximo jueves. Cualquier cosa, pues ahí me mandan un mensajito en el Telegram. Puede ser en privado si gustan, ¿ok? Se cuidan. Excelente para todos. Muchas gracias. Hasta Igualmente. luego, Gracias. gracias. Bye. Gracias, profesora. Cuídense mucho. Gracias. Ya tengo por ahí, estoy viendo el chat para que Cuídese. ustedes también cuídense mucho. Estoy viendo el chat aquí de los que me hacen falta, ¿ok? Entonces, se cuidan. Creo que sería todo. Tengo uno más. Ok. Ah, sí, yo también quiero un guajolocombo. Ay, qué rico. Sí, sí quiero. Disculpe, ¿el chat de Telegram se refiere al del taller o al de Al que dice asesorías? taller oficial. Ajá. Ah, está bien. Bueno, Ay, gracias. Gerardo, usted está en el otro del grupo también, no llore. Era por si acaso. Por si Hasta acaso. luego. Está bien. Cuídense. Ustedes Muy también. inicio de Cuídense año. mucho. Bye, bye. Bye, bye. Bueno, creo que ahora sí, ya recibí todos los mensajes. Cuídense mucho. Nos vemos la próxima semana. Bueno, para algunos. Ah, bueno, sí, la próxima semana para todos. Nos vemos lunes o martes, según sea el caso. O jueves, ¿ok? Se cuidan mucho. Gracias, profesora. Gracias. Hasta luego. Chao. Hasta luego. Buen fin de Excelente semana. tarde. Ah, gracias igualmente para ustedes.